5 y 6. Vamos a leer esta bella porción. Si gusta colocarse en pie, hágalo, hermano, porque descansará un momentico, porque vamos a tener un ratico sentados. Amén. Dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, oiga, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Oremos, hermanos, en esta mañana, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el Señor sea hablando a cada una de nuestras vidas. Vamos a orar también por la hermana Mary Córdoba, quien va a ser intervenida quirúrgicamente el día de mañana. Vamos a orar también en esta mañana por una pareja que ha unido sus vidas ya civilmente en el vínculo del matrimonio. Juliana, la hija del hermano Adolfo, hermana Dora, y por Jean Paul. Vamos a orar. ¿Cuál es la otra petición que me hicieron por allí? Sí, Dinamarca. Y que el Señor sea glorificándose cada día. Oremos. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu presencia santa en esta mañana, Señor Jesús. Oh soberano Señor, la obra misionera en Dinamarca, las almas, oh bendito Salvador, que están llegando a tus pies, revélales cada día tu palabra, Señor Jesús. Oh Santo de Israel, la hermana Mary, que va a ser intervenida, Señor, por esta pareja que han unido ya civilmente sus vidas en el vínculo del matrimonio. Bendícele, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad. Y continuamos en esta mañana. Amén. Ya hemos venido desarrollando este tema que trae alrededor de 11 puntos, que si los asimilamos y estamos atentos a los mismos, hermanos, nos serán de grande bendición. Amén. Y nos sacarán también de tanta problemática que se puede presentar en nuestra vida cristiana. Jesús es el Señor. Amén. ¿Cuánto lo creen? Jesús es el Señor. Ninguno que cree en lo que dice la Biblia puede negar esto. Pero ¿qué significa y cómo se aplica el señorío de Cristo a nuestra salvación y a nuestra vida cristiana? Precisamente eso es lo que venimos desarrollando. Al asimilar esta enseñanza de 11 puntos, de los cuales ya hemos desarrollado 4, nos puede ayudar, hermanos, en nuestro crecimiento moral y espiritual, en nuestro desarrollo continuo alrededor de los que están también a nuestro lado. El señorío de Cristo en mí, una vez muerto al pecado, el señorío de Cristo en mí me exige permanecer en él y llevar mucho fruto. Amén. Continuamente, hermanos, venimos escuchando esta temática de Juan 15, 4, 5 y 6, acerca de lo que es la permanencia en Cristo. Y sigue diciendo que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros.
Y cuando Él permanece en nosotros, podemos confesar que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Así de sencillo. Y de esa manera, hermanos, como decía hace un momento, tanta problemática que se presenta en nuestras vidas, que enfermedades, que problemas familiares, que problemas empresariales, que problemas de trabajo, que problemas de tentación, que problemas con los que nos rodean, los vecinos. Hermanos, si permitimos el señorío de Cristo en nuestras vidas, todos esos problemas y muchos más podrán ser superados. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Él sigue diciendo: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si el pámpano no está pegado al tronco, ya sabemos que el pámpano son las ramas, y las ramas sueltas del tronco no pueden dar fruto, se muere. Eso es de lógica. Automáticamente muere. ¿Por qué? Porque no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, si no permanece en la cepa. Y en este caso, la cepa, hablando espiritualmente, tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Por eso escuchaba hace un momento que la adolescencia prácticamente es ese estado de transición del joven, donde se dice para sí mismo en el seno de la iglesia: ¿me voy o me quedo? Pero la invitación es quedarse. Y no solamente al adolescente, sino al niño que está en formación, en general a la iglesia en su totalidad. Porque una vez que estamos aquí congregados, es porque hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Ya dije que aceptarlo, recibirlo, es evitar una cantidad de malas situaciones. Ahora, las condiciones por las cuales los creyentes permanecemos en Cristo, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que debemos hacer? Por eso escuchaba anoche al hermano Álvaro que culto al Señor no se da en 2 horas que nos reunimos aquí. Culto al Señor es desde el momento en que su nombre santo es invocado para el perdón de nuestros pecados, hasta el día en que durmamos en Él o Él venga en su arrebatamiento y nos lleve a su gloria. Continuamente, todo el tiempo, debemos hacerle culto al Señor. Aquí, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde quiera que nos encontremos. Y para ello, hermanos, hay condiciones. Y esas condiciones son: 1, guardar la palabra de Dios continuamente en la mente y hacerla guía
en todas nuestras acciones. Eso es lo que nos dice Juan 15:7. Vamos a mirar allá en pantalla. ¿Qué nos dice Juan 15:7? Si permanecéis en mí, si permanecéis en mi señorío. Oiga esto, hermanos, es claro. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuáles palabras? Esas que tiene ahí en tu mano. Esos 66 libros compuestos por ese tomo conocido como Biblia son la palabra bendita de Dios. Y esa palabra es lámpara y luz a nuestro camino. Y esa palabra es la que limpia y purifica nuestras vidas. Por eso al joven, al adolescente y a la iglesia en general, el salmista le está diciendo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando la palabra se guarda en el corazón, se desecha entonces todo aquello que es negativo. Toda truanería, toda palabrería mala, todo chiste insano, toda calumnia, toda murmuración, todo aquello que tiene que ver con los pecados de nuestra lengua, que es parte también de la carne, tal como lo dice Gálatas 5:19. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Por eso hay que continuar con esa campaña, trayendo nuestra Biblia al templo. La mayor satisfacción que hace tantos años atrás nosotros como creyentes sentíamos era cruzarnos la plaza del pueblo para ir al templo a nuestra reunión y en un bolsito o bajo nuestro hombro llevar la palabra de Dios. Y entonces la gente decía: ahí va el evangélico, ahí va el aleluya, ahí va el protestante. Y sacábamos pecho. Amén. La mayor satisfacción era llevar la palabra de Dios a nuestros cultos, a nuestras reuniones, porque ella es la que nos identifica lo que somos. Y siga diciendo el texto: el 7. Devolvámoslo al 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿No hay un amén fuerte? ¿O es que no lo creen? ¿O es que tanto han pedido y nada han recibido? Del Señor lo tenemos todo, a tiempo y fuera de tiempo. Pero sus promesas son fieles y son verdaderas. Si queremos tener permanencia en Él, es necesario mantener la costumbre de la buena comunión cercana y constante con Cristo para obtener mayor fortaleza de Él. Es el segundo punto de este quinto punto. Amén. Mantener la costumbre de la comunión cercana. Sabemos, hermanos,
que un niño pequeño siempre está al lado de quienes, de sus padres, de sus primogenitores. Razón, se sienten protegidos. Y al Señor Jesucristo es nuestra protección. Por eso nuestra comunión con el Señor debe ser constante, constante, siempre. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará seguro bajo la sombra del Omnipotente. Porque hará en que el de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hablando del señorío de Cristo, Él mismo lo dice: porque separados de mí, alejados de mí, apartados de mí, nada podéis hacer. Amén. Suéltese usted de las manos del Señor, a ver qué sucede, a ver qué pasa, los riesgos a los cuales se está sometiendo. Pero si está bajo su cobertura, tenga muy presente, hermanos, que el Señor nos estará guardando. Y todo el tiempo. Amén. Porque en todo lugar tendremos peligros. Ahí nomás, a la vuelta de la esquina, en cualquier momento hay asedios. Pero el Señor está a nuestro lado. Y Él es nuestra fortaleza. Si se debilita, Él es nuestra fortaleza. Si estamos en angustia, Él es nuestro consolador. Si estamos atemorizados, Él nos trae la paz. Él nos trae la seguridad. Qué importante es mantenernos en esa santa comunión con el Señor. No son palabras de cajón. Son palabras que están allí, que todo el tiempo nos han confortado. Mirad cuán bueno, cuán delicioso, cuán amable, cuán rico. Exprese lo que quiere expresar en sinónimos. Que nosotros los hermanos habitemos todos juntos en armonía y que la presencia del Señor Jesús sea continua en nuestro existir. Aleluya. Nuestro culto hoy es red de familia. Pero qué importante es que la familia, todos estemos sometidos al señorío de Cristo. Mire los testimonios que estamos escuchando quincenalmente. ¿Quién lo creyera? Alguien dirá, pero tanta cosa. ¿Qué va a significar eso? Que se lleve un cofrecito, réplica del arca, a la casa. Pero es que allí va la palabra. Y va la fe. Y va la confianza. Amén. Y los hermanos vienen y dan testimonio de la obra que el Señor ha hecho, cuando a través de esa bendición quincenal, por esos 15 días en devocional con costumbre, y no solamente ellos van a tomar solamente los 15 días, sino que ya lo van a tomar por una buena costumbre, tener esas devocionales para recibir la fortaleza de parte del Señor. ¿Por qué? Porque queremos mantener la buena costumbre en nuestros corazones y que el señorío de Cristo esté en nuestras vidas. Obedecer sus mandamientos, permanecer en su amor,
Por eso estamos hablando que una vez muertos al pecado, el señorío de Cristo en mí me exige permanecer en Él y llevar mucho fruto. Obedecer sus mandamientos, permanecer en su amor. Juan 15:10. Miremos qué nos está diciendo allí el Señor: si guardareis mis mandamientos. Amén, hermanos. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Observemos esa primera parte y esa segunda parte. La petición que el Señor nos hace a nosotros es guardar sus mandamientos y permanecer en su ¿qué? En su amor. ¿Por qué? Porque en la condición de hijo, amén, siendo Dios, en la condición de hijo, en la condición de creyente, como cualquiera de nosotros, porque Él lo fue. Recordemos que sábado tras sábado, durante esos 30 años que estuvo allá en Nazaret, continuamente estaba en la sinagoga. Amén. ¿Y qué hacía Él en la sinagoga? En ocasiones enseñando y en ocasiones siendo enseñados. Amén. Y esa debe ser nuestra actitud al estar acá en el templo. Es para recibir la enseñanza, para recibir la instrucción, para recibir la capacitación que nos conducirán a ser mejores ciudadanos y de esa manera ser partícipes del reino de los cielos. Y la segunda parte del texto, mire lo que allí está diciendo: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Amén. Ahí nos está hablando en su condición de hijo, de creyente, y permanezco en su amor. Por eso por ahí encontramos un texto que el Señor Jesucristo es nuestro hermano. ¿Qué? Que el Señor Jesucristo es ¿qué? Dígalo todo sin temor. ¿Por qué les da miedo decir? ¿No quisieran tener un hermano como ese? Yo sí quisiera tenerlo, y lo tengo. Él es nuestro hermano mayor. Ahí está sentado al lado tuyo. Aquí está parado al lado mío. Y donde quiera que su nombre santo sea invocado, allí está Él. Así como yo he guardado los mandamientos, los preceptos, los estatutos, las leyes de mi Padre, y permanezco en su amor. Permanencia en su amor, amados hermanos, es lo que el Señor también nos está pidiendo. Otro punto: mantener la vida limpia mediante la palabra, resistir todo pecado y someterse a la dirección del Espíritu Santo. ¿Quiénes desean tener el señorío de Cristo en su vida? Entonces sometámonos a esto: mantener la vida limpia mediante la palabra, resistir todo pecado y someterse a la dirección del Espíritu Santo. Pablo así nos lo está diciendo en Romanos 8:14. ¿Qué nos dice allí el apóstol Pablo?
Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Por cuanto tenemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso, al iniciar esta enseñanza hace ya varios domingos dije: si en alguna cosa ustedes deben recordarme cuando yo tenga que salir de esta congregación trasladado, recuerden esta enseñanza, que nos evitará tantas dificultades, hermanos. Cuando reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, crea, hermanos, que nuestra vida va a mejorar el 100%. No vamos a decir que el 99.9%, porque nada estaríamos haciendo. Tenemos que mejorar al 100%. El sexto lugar, el sexto punto, el señorío de Cristo en mí, oiga esto, me hace partícipe de su naturaleza divina. ¿Ah? Nos hace partícipes de su naturaleza divina. Volvemos nuevamente a esa condición en la cual Él nos había creado y que se había perdido por causa del pecado. ¿Cuál condición? Su imagen y semejanza, que se perdió por causa del pecado, por causa de la maldad, pero que ahora en Cristo Jesús somos nueva creación. Nueva creación. Ya no somos del viejo Adán, del primer Adán. Somos del postrer Adán. Y ese postrer Adán tiene un nombre. Y Él quiere que reconozcamos su señorío en nuestras vidas. Y su nombre es Jesús. Amén. Por eso, hermanos, hablando de esa participación que Él nos hace de su naturaleza divina, tenemos que acudir a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Y allí, hermanos, es donde nos deleitamos leyendo esas palabras. Ponga atención, si no puede leerlas, ponga atención en el significado que estas palabras tienen para nuestras vidas. Que dice: como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad. La vida tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Lo creen? ¿Lo creen? Yo lo creo porque lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no acepta mi señorío. Y la piedad, grande es el misterio de la piedad. Dios ¿fue qué? Lindo ese texto. Allí está la manifestación de todo el misterio de la encarnación de Dios para nosotros. Y sigue diciendo Pedro: nos han sido dadas. ¿Cómo conjugaría usted ese verbo dar en tiempo presente? ¿Ah? Yo doy. Él nos da. Y Él nos ha dado, hermanos, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, no somos cualquiera. No somos cualquiera.
Somos pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio, nación adquirida. Y todo esto porque así le plació a Él. Y vea ese texto tan maravilloso. Dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿De dónde nos llamó Él? ¿Cuál era nuestra condición anterior? ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Cuál era nuestra vida? ¿Cuál era nuestro prontuario? ¿Qué currículo teníamos? ¿Ah? Piénselo usted mismo. Piénselo. Nuestra condición anterior. Éramos menos que nada. ¿Y por qué podemos decir que éramos menos que nada? De donde nos rescató el Señor. ¿Dónde nos encontrábamos cuando Él nos compró? ¿En el mercado de qué? De esclavos. Esclavos del sexo, esclavos de la idolatría, esclavos de la hechicería, esclavos de la fornicación con todas sus connotaciones. Porque fornicación no es solamente la relación sexual entre una pareja soltera. Fornicación viene de forneia, que quiere decir toda clase de perversión e inmoralidad sexual. De allá el Señor nos sacó, pagó un precio. Valoremos ese precio, hermanos. Valorémoslo. Su sangre preciosa, derramada en 7 lugares, para que usted y yo obtuviésemos, hermanos, redención. No podemos entonces darnos ese lujo, no podemos darnos ese gustico de tirarnos canas al aire, de estar peleándonos, de estar malqueriéndonos, cuando aquí encontramos que este conocimiento, hermanos, Él nos lo dio por su gloria y excelencia. Oh, aleluya. Bendito su nombre. ¿Y qué sigue diciendo Pedro? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Él no nos da pequeñeces, hermanos. Él nos da ese en grande. Si vamos a hablar de promesas espirituales, hermanos, tendremos llenura del Espíritu Santo. Se derramará de tal manera que sobreabundará en nuestros corazones. Si vamos a hablar de cosas materiales como grandísimas, del jardín al preescolar, del preescolar a la primaria, de la primaria a la educación media, y la educación media a la universidad, y de la universidad a una especialización. Amén. No pidamos casitas, porque nos dará un tugurio. Pida una casa digna de un hijo, de una hija de Dios. No pida un carrito, porque se lo da con ruedas de salchichón o de pan de queso. Pídale un carro.
que no se le vare mucho en el camino, o que nunca se vare. Amén. Que si hay dificultades en el hogar, con la esposa, con los hijos, que el Señor le dé una grandísima sabiduría para poder sobrellevarse los unos a los otros, compartiendo ese hogar en comunión, en armonía, en diálogo. Amén. Porque todo esto y mucho más el Señor nos da. ¿Cuánto damos gloria a Él? Para que por ellas llegaseis a ser partícipes, ahí está, de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Déjeme decirle en esta mañana, hermanos, que la primera y la segunda carta del apóstol Pedro está escrita a una iglesia peregrina. Amén. A una iglesia que acaba de salir de los diferentes lugares del paganismo. Y precisamente creo que esta carta está escrita, estas cartas están escritas a la iglesia de Cristo que está en Babilonia, o sea, los lugares más malos de aquel entonces, conocido hoy como la religiosidad del Imperio Romano. Y ahí nos está diciendo, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa palabra concupiscencia tiene que ver con todo lo que son los deseos de la carne. La concupiscencia de los ojos, de los oídos, de la lengua, del tacto. Huir de la concupiscencia. Pero qué tal del hermano aquel que de frente, la minifalduga, ya. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Y es que qué poder en Jesús, sin quitarle la mirada al deseo concupisciente que está viendo ahí. Cuando no pensó, ¡pau!, al hueco se fue. Y sigue diciendo Pedro, miremos lo bello de este texto. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Amén. ¿Qué sigue? Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Amén. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Es una escala con peldaños, y el último peldaño donde nosotros podemos sentirnos seguros es el amor. Ese amor de Dios para con nosotros, y ese amor de los unos para con los otros. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, porque si estas virtudes, amén, están en vosotros, están, ¿y qué más? Sigan leyendo. Y abundan. Porque una cosa es que estén, lo importante es que abunden. ¿Cuáles virtudes? Las que anteriormente acabamos
de mencionar. Pero ahora ya el saludo no es hermano, Dios te bendiga. Maranata, Jesús viene, era el saludo de los cristianos. Ahora el saludo es: ¿qué hubo, parce? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y si nos encontramos en la calle, fácilmente volteamos el rostro para que no nos vean y saludar a nuestro hermano. ¿Qué pasa ahí? Es que no hay libertad para hacerlo. No hay libertad. ¿Qué nos está cohibiendo? Que nos deseemos la bendición del Señor cuando su señorío está en nuestras vidas. Por eso dice: y abundan, no os dejarán estar ociosos, porque por falta de todo esto es que hay tanta ociosidad en la iglesia. Más tiempo para pensar en frivolidades que de qué color me voy a pintar el pelo, que de qué color me voy a pintar las uñas, que cuál es el vestido que me voy a poner, que es que ya no me puedo poner el vestido forrado para estar en la alabanza. Cuando el pastor se vaya, el que tenemos, entonces vuelvo nuevamente y me pongo el vestido forrado. Puedo hacer que el que venga sea más enérgico. Voy a hacer. Y así sucesivamente. Tantas cosas. Te recordarán, y aún todavía no se ha terminado el tema. Venciendo el espíritu de ¿qué? Ah, sí lo recuerdo. Y todavía por ahí hay una migajita. Venciendo el espíritu de estupor. Se duermen escuchando la palabra. Y después, ¿qué fue lo que dijo el pastor? No, que cuando Abraham salió del arca. Qué belleza. Es que dice que cuando Abraham salió del arca. ¿Y qué más dijo? Que Adán, al verse engañado por Eva, mató la culebra. Qué belleza. Se las inventan volando. Pero ahí dicen que si esto abunda, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y ahí es entonces donde el señorío de Cristo se va afincando. Es una expresión muy criolla, muy coloquial. Se va afincando. ¿Se va qué? Arraigando. Amén. En nuestras vidas, de tal manera que nada ni nadie nos ¿qué? Nos moverá. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, participantes de la naturaleza divina. Ya para terminarles, participación del creyente en la naturaleza divina. Lo dije hace 15 días, creo. El ADN de Dios, que es su espíritu, que es su esencia. Él nos hace partícipe de su ADN, nos hace partícipes de su esencia, nos hace partícipes de su espíritu. Porque los que aquí estamos congregados en esta mañana hemos sido bautizados por un mismo espíritu. Amén. ¿Y cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo. Porque Dios es
Espíritu. Por eso tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos la unción del Espíritu Santo, porque somos miembros de su cuerpo. Amén. ADN de Dios es otra descripción del nuevo nacimiento, mediante el cual se recibe la vida de Dios. Y oiga este texto que nos confirma esto. Primera de Juan 2:28. Amén. Primera de Juan 2:28. ¿Qué nos dice? ¿Por qué no lo leen ustedes mejor y me dejan descansar de la gargantita a mí que he estado como tan afectado en estos días? Y de esa manera despiertan. (29) Aleluya, miren esa belleza. Vuélvalo nuevamente de Tomasito. Y ahora, ahí que está usted ahí sentadito, que estoy yo aquí paradito. Y ahora, hijitos, ¿cómo nos está tratando? Como a hijos, porque eso somos. Y si somos hijos de Él es porque tenemos su naturaleza. Su naturaleza de gloria a Dios. Para hacer lo contrario al Padre. No, Señor. Para obedecerle. Para honrarle. Para glorificarle. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo. Para que cuando Él se manifieste, para que cuando Él venga a levantar su iglesia, a usted y a mí, amén, dice, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos avergonzados. ¿Qué tal el Señor levantando su iglesia y un que otro hermano? Espérame. Y el Señor levante. Y otros por allá bregándose a colgar de las zapatillas. Cuando me pensó, avergonzado. Nos alejemos del ¿qué? Avergonzados. Porque no nos alcanzó. ¿Y qué sigue diciendo el texto siguiente? Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es de quién? Es de Él. Y el otro texto, Primera de Juan 3, 9, 10, 11. 3, 9, 10, 11. Todo aquel que es nacido de Dios, que tiene el ADN de Dios, que tiene su Espíritu Santo, que tiene su llenura, no practica el pecado. Vea esa palabrita. La simiente de Dios permanece en él. ¿Y cuál es la simiente de Dios? ¿Ustedes qué dicen? Su palabra. Su palabra. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Porque es nacido de Dios. Entonces, amados hermanos, todavía nos quedan faltando algunos puntos más. Quedamos en el 7, me parece. Pero ahí vamos. Porque el propósito, hermanos, es el de asimilar esta palabra. Llevémosla en nuestro corazón.
¿Cuánto damos gloria al Señor? Pongámosla en práctica y nos vamos a dar cuenta que nuestra vida tendrá un cambio de 380 grados. Que el Señor Jesús nos bendiga, la paz de Él sea con cada uno de nosotros.